Durante siglos, los sabios de Oriente y Occidente coincidieron en 7 actos sagrados que abrían el cuerpo y el alma a la curación. Pero cuando el mundo eligió la prisa, estos rituales fueron sellados, olvidados. Sus ecos quedaron resonando apenas en templos antiguos, en cantos que el viento aún repite. Hoy, el manuscrito vuelve a abrirse. En las ruinas de un monasterio perdido, bajo una viga carcomida por el tiempo, alguien encontró un pergamino. En sus páginas, 7 símbolos grabados, 7 llaves que ninguna civilización nombró igual, pero todas practicaron en silencio. Un aliento que reorganiza el destino. Una gota de agua que recuerda, un rayo de luz que despierta, un silencio que regenera, un sonido que ordena la materia, una tierra que sana y un amor que sostiene al universo. Los sacerdotes egipcios lo inscribieron en papiros ocultos. Los yogis del Himalaya lo recitaron en cuevas selladas por el hielo. Los chamanes andinos lo cantaron a las montañas, y los monjes tibetanos lo guardaron tras muros de silencio. Todos llegaron a la misma verdad. El cuerpo humano no es una máquina. Es un templo, y como todo templo, posee rituales que lo consagran. Pero estos rituales fueron enterrados, porque revelar que cada ser humano porta las llaves de su propia sanación era peligroso. Era declarar que no existen intermediarios, que no hay templos más sagrados que el cuerpo que habitas. Durante siglos, la humanidad olvidó, hasta que la ciencia empezó a recordar. Neurocientíficos descubrieron que la respiración consciente reorganiza el sistema nervioso. Biólogos confirmaron que el agua tiene memoria. Físicos cuánticos observaron que la luz activa la inteligencia celular. Y cardiólogos midieron que el corazón emite un campo electromagnético 1000 veces más potente que el cerebro. Los sabios no inventaron estos rituales, los escucharon, porque el cuerpo humano ya era un templo antes de la primera religión, antes del primer altar, antes del primer dogma. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría, es memoria celular. Son códigos antiguos que tu cuerpo reconocerá en cuanto los actives. 7 rituales, 7 puertas, 7 llaves que has olvidado que siempre llevaste contigo. Y cuando los practiques, algo en ti despertará. No como un conocimiento nuevo, sino como un recuerdo profundo que arde en tus huesos desde el principio de los tiempos. Este no es un libro para leer y olvidar, es un mapa para despertar. Porque cada ritual que despiertas sana tu cuerpo. Cada cuerpo que sana abre la puerta del alma. Y cada alma que despierta recuerda quién es. Los sellos están rotos. El manuscrito ha sido encontrado. Y tú estás a punto de recordar lo que tu alma siempre supo. Bienvenido al secreto que nunca debió perderse. Capítulo 1. El aliento sagrado. Quien domina su respiración domina su destino. Esto no es poesía. Es el primer secreto que los sabios escribieron en piedra, papiro y silencio. Porque antes de que existiera la primera palabra, antes de que se construyera el primer templo, antes de que se encendiera el primer fuego sagrado, ya existía el aliento. Y en ese aliento, los antiguos descubrieron algo que la ciencia moderna apenas comienza a confirmar: que respirar no es solo sobrevivir. Es reprogramar. En el año 3000 a.C., en los templos de Heliópolis, los sacerdotes egipcios enseñaban que el Ka, la fuerza vital, entraba y salía del cuerpo con cada respiración. No era aire, era inteligencia divina fluyendo a través de la carne. En las cuevas del Himalaya, los yogis Vedas nombraron a esa misma fuerza prana, el aliento cósmico que sostiene toda forma de vida. Y en los Andes, los sabios quechuas lo llamaron Samay, el viento sagrado que conecta al hombre con la Pachamama. 3 culturas, 3 continentes, 3 nombres, una sola verdad. El aliento es la puerta entre lo visible y lo invisible. Pero había algo más, algo que solo los iniciados sabían. Los sacerdotes no respiraban como respiramos hoy. Ellos practicaban el aliento consciente, el aliento ritual, el aliento que no solo oxigena, sino que despierta. En los papiros del templo de Karnak se describe una práctica matutina.
inhalar lentamente mientras el sol nacía, retener el aire mientras visualizaban luz dorada llenando su columna vertebral y exhalar liberando toda sombra interior. Lo llamaban el aliento de Ra, y quienes lo practicaban, decían los textos, no enfermaban, no envejecían como los demás. Sus mentes permanecían claras hasta el último día. Los griegos lo heredaron. Pitágoras, el matemático místico, enseñaba a sus discípulos en Crotona que la respiración correcta armonizaba el alma con la música de las esferas, que cada inhalación atraía el orden divino y cada exhalación liberaba el caos interno. Y en sus escuelas secretas, antes de cada enseñanza, practicaban lo que llamaban pneuma, el aliento del espíritu. Siglos después, los monjes del desierto cristiano, los padres del desierto, redescubrieron el mismo secreto en sus cuevas de Egipto y Siria. Practicaban la esicasía, la quietud sagrada, combinando la oración con ciclos respiratorios precisos. Inhalaban el nombre de Dios, exhalaban el ruido del mundo, y en ese ritmo encontraban lo que llamaban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el secreto no era solo espiritual, era biológico, porque lo que los sabios intuían, la ciencia ahora puede medir. Cuando respiras de forma consciente, lenta y profunda, activas el nervio vago, el conductor maestro de tu sistema nervioso parasimpático. Este nervio, que recorre desde tu cerebro hasta tu abdomen, es el interruptor que apaga la alarma del estrés y enciende el modo de sanación. Estudios del HeartMath Institute han demostrado que 5 minutos de respiración coherente, inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos, sincronizan el ritmo cardíaco con las ondas cerebrales. Y cuando eso sucede, tu cuerpo entra en un estado llamado coherencia psicofisiológica. En ese estado, tu sistema inmunológico se fortalece, tu presión arterial se equilibra, tu mente se despeja y tu campo electromagnético cardíaco se expande hasta 3 metros a tu alrededor. 3 metros, un campo de energía medible que afecta a quienes te rodean. Los sabios lo llamaban aura. La ciencia lo llama campo bioeléctrico, pero es lo mismo. Y hay más. Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que la respiración lenta activa genes relacionados con la longevidad y desactiva genes relacionados con la inflamación. No es metáfora, es epigenética. Tu aliento está reescribiendo tu ADN en tiempo real. Los yogis lo sabían. Por eso desarrollaron el pranayama, el arte de controlar la fuerza vital a través de la respiración. Una de sus técnicas más poderosas, Nadi Shodhana, la respiración alterna por las fosas nasales, balancea los hemisferios cerebrales. La ciencia moderna confirmó que respirar solo por la fosa nasal izquierda activa el sistema parasimpático, calmando el cuerpo. Respirar solo por la derecha activa el simpático, energizando el cuerpo. Los yogis no tenían escáneres cerebrales, pero sabían que el aliento es el control remoto del sistema nervioso. Entonces, ¿por qué olvidamos respirar? Porque el mundo moderno nos enseñó a respirar mal. Respiración corta, superficial, torácica. La respiración del miedo. La respiración de la prisa. La respiración de quien corre sin saber hacia dónde. Y cuando respiras así, le envías un mensaje constante a tu cerebro. Estoy en peligro. Y tu cuerpo responde. Libera cortisol, tensa los músculos, acelera el corazón, apaga la digestión, debilita el sistema inmune. Día tras día, año tras año, hasta que el cuerpo colapsa. Pero el primer ritual te devuelve el control, porque respirar conscientemente no es relajarse. Es resetear, es decirle a tu biología, estoy a salvo. Puedes sanar ahora, puedes regenerarte ahora, puedes despertar ahora. Los sabios tibetanos tienen una práctica llamada tumo, el fuego interior. Respiran de una forma tan específica que pueden elevar su temperatura corporal en pleno invierno del Himalaya. Científicos occidentales lo estudiaron con asombro. Monjes sentados en la nieve, cubiertos con sábanas mojadas, secándolas con el calor generado solo con su respiración. No es magia, es dominio del sistema nervioso autónomo. Es el aliento convertido en fuego. Y tú puedes acceder a esa misma puerta. No necesitas ir al Himalaya. No necesitas años de entrenamiento. Solo necesitas recordar lo que tu cuerpo ya sabe, porque cuando inhalas conscientemente,
no solo entra oxígeno, entra intención, entra claridad, entra vida. Y cuando exhalas conscientemente, no solo sale dióxido de carbono, sale miedo, sale tensión, sale todo lo que ya no eres. El primer ritual es simple, pero simple no significa débil. Simple significa directo. Simple significa poderoso. Siéntate. Cierra los ojos. Coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos. Siente cómo tu abdomen se expande, no tu pecho. Retén el aire durante 7 segundos y exhala por la boca durante 8 segundos, como si apagaras una vela sin soplar, solo soltando. Repite esto 7 veces. 4, 7, 8. Este es el ritmo que el Dr. Andrew Weil de la Universidad de Arizona llama el tranquilizante natural del cuerpo. Porque en menos de 2 minutos, tu sistema nervioso cambia de modo lucha o huida a modo sanación y crecimiento. Hazlo al despertar, hazlo antes de dormir, hazlo cuando sientas que el mundo te acelera y tú quieres volver a tu centro, porque ese centro no es un lugar, es una frecuencia, y la respiración es el dial que te sintoniza. Los sabios no dominaban su respiración para impresionar, la dominaban para liberarse, porque sabían que quien respira con conciencia, piensa con claridad. Quien piensa con claridad, siente con verdad. Y quien siente con verdad, vive con propósito. El aliento es el primer ritual porque es el puente entre el cuerpo y el alma, entre el caos y la calma, entre quien eras y quien estás a punto de recordar que eres. Respira. Y al respirar, despierta. Capítulo 2. El agua viva. El agua recuerda lo que la mente olvida. Esta frase estaba grabada en las paredes del templo de Luxor, en Egipto, no como advertencia, sino como enseñanza, porque los sacerdotes del Nilo sabían algo que el mundo moderno está redescubriendo con asombro. El agua no es solo un líquido, es un testigo, es un espejo, es memoria líquida que graba, almacena y transmite información. Todas las civilizaciones antiguas veneraron el agua como sagrada, no por superstición sino por conocimiento directo. En India, el Ganges no era solo un río, era el flujo de la diosa misma atravesando la tierra. En Japón, los monjes sintoístas practicaban misogi, la purificación ritual bajo cascadas heladas, no para limpiar el cuerpo, sino para lavar el alma. En la tradición cristiana, el bautismo no era un símbolo, era un reset completo, una muerte y renacimiento a través del agua. Y en todos estos rituales había una comprensión profunda. El agua responde a la intención. Los esenios, aquella comunidad mística que vivió en el desierto de Judea hace 2000 años, tenían baños rituales llamados mikves, pero no entraban al agua de cualquier manera. Primero oraban, primero elevaban su conciencia, primero programaban el agua con la intención de purificar no solo la piel, sino la memoria celular, y solo entonces se sumergían, porque sabían que el agua recibe. El agua escucha, el agua responde. ¿Superstición? La ciencia dice lo contrario. En los años 90, un investigador japonés llamado Masaru Emoto realizó un experimento que sacudió el mundo científico. Expuso agua a diferentes palabras, música y emociones. Luego congeló esa agua y fotografió los cristales que se formaban. El agua expuesta a palabras como amor y gratitud formaba cristales hexagonales perfectos, simétricos, hermosos. El agua expuesta a palabras como odio y miedo formaba estructuras caóticas, deformes, rotas. El experimento fue controvertido. Muchos lo criticaron, pero lo que nadie pudo negar es que algo estaba pasando. El agua estaba respondiendo. Y si el agua responde a la intención, y tu cuerpo es 70% agua, entonces cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronuncias está programando el océano interior que te sostiene. Pero hay más. El doctor Gerald Pollack, de la Universidad de Washington, descubrió una cuarta fase del agua. No solo sólido, líquido y gas. Existe el agua de exclusión, también llamada agua estructurada o acid water. Esta agua tiene una estructura molecular diferente. Es más densa, más ordenada, y está presente en todas las células vivas. Es el agua que rodea tus proteínas, tus mitocondrias, tu ADN, y esta agua no solo hidrata,
conduce energía, almacena información, actúa como una batería biológica. Y aquí viene el secreto. Puedes crear agua estructurada. Los sabios lo hacían sin saberlo. Exponían el agua a la luz solar, la movían en vórtices, la bendecían con intención. Y la ciencia ahora confirma que esos tres actos, luz, movimiento y coherencia emocional, transforman el agua común en agua viva. En los templos de Karnak, los sacerdotes dejaban grandes vasijas de agua bajo el sol de la mañana durante exactamente 2 horas. Luego la usaban para ceremonias de sanación. No era coincidencia. La luz infrarroja del sol estructura el agua, creando esa cuarta fase que Pollack descubrió milenios después. El agua se vuelve más coherente, más receptiva, más viva. Los derviches sufíes tenían una práctica similar. Giraban el agua en vasijas de barro, en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras recitaban los 99 nombres de Dios. El vórtice creaba estructura molecular, la intención creaba coherencia energética, y esa agua, decían, sanaba enfermedades que ninguna otra medicina podía tocar. ¿Magia? No, física cuántica aplicada por quienes no necesitaban entenderla para usarla, porque el agua es el medio universal de comunicación en tu cuerpo. Cada señal química, cada impulso nervioso, cada mensaje celular viaja a través del agua. Y si esa agua está desordenada, caótica, saturada de información tóxica, entonces tu biología se comunica mal. Las señales se distorsionan, el cuerpo se enferma. Pero si esa agua está estructurada, coherente, programada con intención de vida, entonces tu biología se armoniza. Las células se comunican con claridad. Los órganos se sincronizan. El cuerpo recuerda cómo sanar. Los chamanes andinos tenían un ritual llamado Yaku Unu, el agua sagrada. Tomaban agua de manantiales de montaña, la exponían a la luna llena y bebían esa agua mientras visualizaban luz blanca fluyendo desde la Pachamama hacia su interior. No era teatro, era tecnología espiritual, porque la luna, con su campo electromagnético, afecta la estructura del agua. Los océanos responden con mareas. Tu cuerpo, que es un océano en miniatura, también responde. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un manantial de montaña. No necesitas la luna llena. Solo necesitas conciencia. Cada vez que tomes agua antes de beber, sostén el vaso con ambas manos. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Y mientras sostienes esa agua, piensa o di en voz baja: gracias. Esta agua limpia cada célula de mi cuerpo. Esta agua me sana. Esta agua me renueva. Puede parecer simple, puede parecer insignificante, pero estás haciendo lo que los sacerdotes egipcios, los yogis indios y los chamanes andinos hicieron durante milenios. Estás programando el agua con intención de vida. El doctor Emoto probó esto con arroz. Puso arroz cocido en 3 frascos con agua. Al primero le decía gracias cada día. Al segundo le decía eres un tonto. Al tercero lo ignoraba. Después de un mes, el arroz del frasco gracias fermentaba con un olor agradable. El arroz del frasco eres un tonto se pudría en negro. Y el arroz ignorado se descomponía aún peor. La intención no era simbólica, era activa. Ahora imagina que el 70% de tu cuerpo está respondiendo de la misma manera a tus pensamientos, a tus palabras, a tus emociones. Imagina que cada vaso de agua que bebes sin conciencia es una oportunidad perdida y que cada vaso de agua que bendices es una medicina ancestral activada. Pero el segundo ritual va más allá de beber. Se trata de purificar. Los antiguos griegos tenían los baños de Asclepio, el dios de la medicina. No eran simples baños, eran rituales de sanación, donde el agua se combinaba con hierbas, sal y oraciones específicas. Y los enfermos que se sumergían en esas aguas salían transformados, porque el agua, cuando está cargada con intención, cuando se combina con elementos de la tierra, se convierte en un portal de regeneración. La ciencia moderna lo confirma con la hidroterapia. Alternar agua fría y caliente activa el sistema linfático, mejora la circulación, fortalece el sistema inmune. Pero los antiguos iban más profundo. Sabían que el agua fría no solo contrae los vasos sanguíneos, despierta el sistema nervioso, resetea la voluntad. Y cuando te sumerges en agua fría con la intención de soltar lo viejo, tu cuerpo obedece. Libera toxinas emocionales tanto como físicas.
En Islandia, en Rusia, en Finlandia, las culturas nórdicas practicaban el baño de hielo después de la sauna. No era solo costumbre, era ritual, porque sabían que el choque térmico abre una ventana de renovación celular. Las mitocondrias se activan, el metabolismo se enciende, y el cuerpo entra en un estado de alerta despierta donde la sanación sucede a velocidad acelerada. Y hay algo más, algo que los sabios guardaron en el nivel más profundo de sus enseñanzas. El agua no solo limpia el cuerpo, limpia el campo energético. Los hindúes lo llaman aura, los chinos lo llaman chi, los científicos lo llaman campo bioeléctrico. Pero todos coinciden, existe un campo de energía alrededor de tu cuerpo, y ese campo acumula información, acumula emociones no procesadas, acumula memorias de otros, acumula ruido energético del mundo. Y el agua, cuando se usa con intención, lava ese campo. Por eso las abluciones islámicas antes de la oración no son solo higiene, son reseteo energético. Por eso los judíos practican el lavado de manos con bendiciones antes de comer. Por eso los nativos americanos se bañaban en ríos mientras pedían al espíritu del agua que llevara sus preocupaciones corriente abajo. El segundo ritual es doble. Primero, programa tu agua. Segundo, usa el agua para purificar no solo tu piel, sino tu energía. Cada mañana al ducharte, visualiza que el agua que cae sobre ti no es solo H2O, es luz líquida, es inteligencia divina fluyendo sobre cada célula. Y mientras el agua corre, di internamente o en voz baja, todo lo que ya no soy, todo lo que ya no necesito, fluye ahora fuera de mí. Soy renovado, soy purificado, soy agua viva. Y siente cómo el agua se lleva el peso invisible que cargabas sin darte cuenta. Hazlo con conciencia, hazlo con intención, hazlo como lo que es, un acto sagrado, porque el agua no es solo el medio de la vida, es el espejo de la conciencia. Y cuando cambias tu relación con el agua, cambias tu relación con la vida misma. Los sabios no veneraban el agua por ignorancia, la veneraban porque entendían que el agua es el vehículo de la memoria divina, que el agua conecta todo lo vivo, que el agua es el idioma secreto del universo, fluyendo a través de tu cuerpo. Bebe con conciencia, purifícate con intención, y el agua recordará por ti lo que tu alma siempre supo, que eres como el agua, fluido, adaptable, indestructible y sagrado. Capítulo 3. La luz interior. El sol de afuera despierta el sol que duerme adentro. Esta verdad fue tallada en los obeliscos de Heliópolis, la ciudad del sol, hace más de 4000 años. No era metáfora, era anatomía sagrada, porque los sacerdotes egipcios sabían lo que la ciencia moderna acaba de confirmar, que dentro de cada célula de tu cuerpo hay un sol en miniatura. Lo llamaban el ojo de Ra, la ciencia lo llama mitocondria, pero es lo mismo, una fuente de luz y energía que convierte los fotones del sol en la electricidad que sostiene tu vida. Todas las civilizaciones antiguas adoraron al sol, pero no por ignorancia, por conocimiento directo. Los incas construyeron el Coricancha, el templo del sol en Cusco, donde las paredes estaban cubiertas de oro para reflejar cada rayo de luz. Los sacerdotes entraban al amanecer, desnudos de la cintura para arriba, y recibían los primeros rayos del Inti, el sol divino, directamente en su piel y sus ojos abiertos. No era un ritual decorativo, era medicina lumínica, porque sabían que el sol no solo ilumina, activa. En India los yogis practicaban Surya Namaskar, el saludo al sol, no como ejercicio físico, sino como absorción consciente de prana solar. Cada postura estaba diseñada para abrir una puerta energética específica en el cuerpo, y cada respiración sincronizada con el movimiento era una invitación al sol para entrar y despertar la Kundalini, la serpiente de fuego dormida en la base de la columna. Los antiguos griegos tenían templos dedicados a Apolo, dios del sol y de la medicina, y en esos templos practicaban la helioterapia, la curación a través de la luz solar. Los enfermos se exponían al sol en ángulos y tiempos específicos, y los sacerdotes médicos observaban cómo úlceras, infecciones y enfermedades de la piel desaparecían sin otra medicina que la luz. ¿Superstición?
La ciencia dice lo contrario. En 1903, un médico danés llamado Niels Finsen ganó el Premio Nobel de Medicina por demostrar que la luz solar cura la tuberculosis de la piel. Su descubrimiento revolucionó la medicina, pero lo que Finsen hizo fue redescubrir lo que los antiguos ya sabían. La luz no es pasiva, es activa, es información, es medicina. Porque cada fotón que entra a tu cuerpo no solo te permite ver, te reprograma. Tus ojos no son solo órganos sensoriales, son portales directos al cerebro. Cuando la luz del sol entra por tus retinas, activa el núcleo supraquiasmático, el reloj maestro de tu cerebro. Este reloj sincroniza todos tus ritmos biológicos. Cuando despiertas, cuando duermes, cuando produces hormonas, cuando regeneras células, todo está orquestado por la luz. Y aquí viene el secreto. La luz artificial no puede reemplazar al sol, porque el sol emite un espectro completo de luz, infrarrojo, visible, ultravioleta, y cada frecuencia activa procesos diferentes en tu cuerpo. El infrarrojo penetra profundo en tus tejidos y activa las mitocondrias. El espectro visible regula tu estado de ánimo y tu energía. El ultravioleta, en dosis precisas, produce vitamina D, la hormona que regula más de 2000 genes en tu cuerpo. 2000 genes. Eso significa que la luz solar está programando tu biología a nivel genético. No es broncearte, es actualizarte. Los estudios modernos lo confirman. Personas con deficiencia de vitamina D tienen mayor riesgo de depresión, enfermedades autoinmunes, cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. No porque la vitamina D sea mágica, porque es la molécula mensajera que el sol usa para hablarte. Y cuando no recibes luz solar, tu cuerpo no recibe las instrucciones que necesita para funcionar. Pero hay algo más profundo, algo que los antiguos conocían y que la ciencia cuántica apenas comienza a entender. El físico alemán Fritz Albert Popp descubrió que todas las células vivas emiten biofotones, pequeñas partículas de luz. Tu cuerpo no solo recibe luz, la produce. Cada célula es una pequeña lámpara que emite luz ultravioleta débil, pero constante. Y esta luz coordina todos los procesos biológicos. Es como si tu cuerpo fuera una orquesta, y los biofotones fueran el director invisible que mantiene todo en armonía. Y aquí está el misterio. Cuando te expones al sol, no solo recibes luz, sincronizas tu luz interna con la luz del sol. Tus biofotones se alinean, tu campo electromagnético se fortalece y tu cuerpo entra en coherencia. Los sabios egipcios lo representaban con el símbolo de Ankh, la cruz con asa. Era el jeroglífico de la vida eterna, pero también era un símbolo solar. El círculo superior representaba al sol, la cruz representaba al cuerpo humano, y el punto donde se unen era el corazón, el lugar donde la luz del sol se convierte en luz del alma. Los esenios tenían una oración matutina llamada la comunión con el ángel del sol. Se paraban descalzos en la tierra, desnudos de la cintura para arriba, que recibían el sol naciente, mientras visualizaban esa luz entrando por su coronilla, bajando por su columna vertebral y enraizándose en la tierra bajo sus pies. No era fantasía, era tecnología energética, porque estaban creando un circuito completo: sol, cuerpo, tierra, y en ese circuito la energía fluía sin resistencia. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un templo dorado, no necesitas ser sacerdote, solo necesitas al sol. Cada mañana, dentro de las primeras 2 horas después del amanecer, sal afuera. Descálzate si es posible. Párate frente al sol. Cierra los ojos y mira hacia la luz. No directamente al sol, sino hacia su dirección con los párpados cerrados. Y respira profundo. Siente cómo la luz atraviesa tus párpados y entra a tu cerebro. Siente cómo cada célula de tu piel despierta. Y di internamente o en voz baja: recibo la luz del sol. Recibo la inteligencia del sol. Soy luz viva. Hazlo por 10 minutos. Solo 10 minutos. Y si puedes, expón tu torso, tus brazos, la mayor superficie posible de piel. Porque tu piel no solo absorbe luz, la convierte en información bioquímica. Produce serotonina, la hormona de la felicidad. Produce óxido nítrico, que relaja tus vasos sanguíneos y mejora la circulación. Produce endorfinas, los analgésicos naturales de tu cuerpo. 10 minutos de sol en la mañana hacen más por tu salud mental que cualquier suplemento.
Los estudios lo demuestran. Personas que se exponen al sol matutino duermen mejor por la noche, porque el sol de la mañana calibra tu reloj biológico. Le dice a tu cerebro, es de día, produce energía, y cuando llega la noche, tu cerebro sabe, ahora produce melatonina, es hora de sanar. Pero los antiguos iban más allá. Sabían que el sol no solo afecta el cuerpo, afecta el alma. Los sufíes tenían una práctica llamada shams, que significa sol en árabe. Se exponían al sol del mediodía, el sol más intenso, durante breves momentos, mientras recitaban los nombres de Dios relacionados con la luz, An-Nur, la luz, Al-Hadi, el guía. Y visualizaban que esa luz externa encendía la luz interna, el sol espiritual que reside en el corazón. No era simbolismo, era activación, porque el corazón, según la tradición sufí, es el trono de Dios en el ser humano, y cuando la luz del sol toca ese trono, algo despierta. No se puede explicar con palabras, solo se puede experimentar. La ciencia moderna descubrió algo asombroso. El corazón tiene células fotosensibles, células que responden a la luz. Tu corazón, literalmente, puede percibir la luz. Y cuando te expones al sol, tu corazón no solo late, responde, se sincroniza, se abre. Por eso los sabios decían, el sol de afuera despierta el sol de adentro, porque la luz externa es el espejo de la luz interna, y cuando ambas se encuentran, el cuerpo se transforma. Las sombras internas se disuelven. Las emociones estancadas se liberan, y algo antiguo, algo dormido, algo que siempre estuvo ahí pero que habías olvidado, comienza a brillar. Los incas lo llamaban Inti Raymi, la fiesta del sol. No era celebración, era recordatorio. Un día al año, todo el imperio se detenía para recibir al sol con gratitud, porque sabían que sin el sol no hay vida, sin el sol no hay conciencia, sin el sol el alma permanece dormida. Y hoy en tu vida moderna, rodeado de luces artificiales, pantallas y techos, el sol sigue llamándote. Cada amanecer es una invitación, cada rayo de luz es una oportunidad de recordar. El tercer ritual es simple, devuélvele al sol lo que el sol te dio, tu atención, tu gratitud, tu presencia. Porque el sol no te pide nada, solo da, y lo único que necesitas hacer es recibirlo, con los ojos, con la piel, con el corazón abierto. Sal a la luz, respira la luz, sé la luz, y cuando lo hagas sentirás algo que las palabras no pueden capturar. Sentirás que no estás hecho de carne, sino de fuego, que no eres denso, sino radiante, que no estás separado del sol, sino que eres el sol mirándose a sí mismo a través de tus ojos. Los sabios no adoraban al sol, se reconocían en él, y ahora tú también puedes. Capítulo 4. El silencio del alma. Solo en el silencio se escucha el lenguaje de las células. Esta frase estaba inscrita en las cuevas de los monjes tibetanos del monasterio de Sera, a más de 4.000 metros de altura. No era poesía mística, era biología observada durante siglos de introspección, porque los monjes descubrieron algo que la medicina moderna está redescubriendo con asombro. Cuando el cuerpo se queda sin ruido externo, sin alimento constante, sin estímulos incesantes, comienza a hablar. Y lo que dice es revolucionario. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de escucha. Y el ayuno no es privación, es limpieza celular. Todas las tradiciones espirituales del mundo practicaron el ayuno, no como penitencia, sino como portal. Los budistas ayunaban durante sus retiros de meditación. Los cristianos tenían la cuaresma. Los musulmanes, el ramadán. Los judíos, el Yom Kippur. Los yogis de India pasaban semanas sin alimento, bebiendo solo agua y respirando prana. Y los chamanes de América realizaban ayunos de 4 días en la oscuridad absoluta de cuevas sagradas, esperando la visión que solo llega cuando el cuerpo se rinde y el alma despierta. ¿Por qué todas estas culturas, separadas por océanos y siglos, llegaron a la misma práctica? Porque sabían lo que la ciencia acaba de confirmar en 2016, cuando el japonés Yoshinori Ohsumi ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir la autofagia. La palabra viene del griego auto, uno mismo, y fagia, comer. Es el proceso por el cual tus células se comen a sí mismas.
pero no de forma destructiva, de forma regenerativa. Cuando dejas de comer durante un periodo específico, tu cuerpo entra en modo limpieza. Las células comienzan a desmantelar componentes dañados, proteínas defectuosas, mitocondrias envejecidas, y reciclan esos materiales para crear estructuras nuevas, funcionales, jóvenes. Es como si tu cuerpo tuviera un equipo de mantenimiento interno, que solo se activa cuando no está ocupado procesando alimento. Los monjes no sabían de autofagia, pero sabían que después de 3 días de ayuno, la mente se volvía cristalina, las emociones se calmaban y el cuerpo, en lugar de debilitarse, se fortalecía, porque no estaban privándose. Estaban permitiendo que el cuerpo hiciera lo que siempre quiso hacer, regenerarse. Pero el cuarto ritual no es solo ayuno físico, es ayuno de todo. Ayuno de ruido, ayuno de información, ayuno de palabras, ayuno de estímulos. Porque el cuerpo no solo se enferma por lo que come, se enferma por lo que absorbe. En la tradición pitagórica de la antigua Grecia, los discípulos pasaban por un periodo llamado los 5 años de silencio. Durante ese tiempo no podían hablar, solo escuchar, solo observar, solo estar. Y al final de esos 5 años, decían los textos, el discípulo ya no era el mismo. Había muerto el que hablaba sin pensar. Había nacido el que pensaba antes de hablar. Había despertado el que escuchaba lo que las palabras no dicen. Los esenios practicaban retiros de 40 días en el desierto, sin comida, sin agua en ciertos periodos, sin contacto humano. Solo ellos, el sol, la tierra y el silencio, y cuando regresaban, sus ojos brillaban diferente, no porque hubieran visto algo externo, porque habían visto lo interno, y lo interno, cuando se revela, cambia todo lo externo. La ciencia moderna lo explica con neurogénesis. Durante el ayuno y el silencio profundo, el cerebro produce nuevas neuronas, especialmente en el hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje, pero también en la corteza prefrontal, la región de la toma de decisiones y la autoconciencia. Es como si el cerebro, cuando no está saturado de estímulos, recordara cómo crecer, cómo evolucionar, cómo expandirse. Estudios de neurociencia en meditadores de largo plazo muestran algo asombroso. Su materia gris es más densa, sus conexiones neuronales son más complejas, y su actividad en la ínsula, la región del cerebro que procesa la empatía y la intuición, está permanentemente elevada. No nacieron así, se hicieron así, a través del silencio, porque el silencio no es pasivo, es el estado más activo del cerebro. Cuando callas, cuando te detienes, cuando ayunas de todo, tu cerebro entra en ondas teta y delta, las frecuencias de la sanación profunda. En esas frecuencias, el sistema nervioso se resetea, el sistema inmune se fortalece y el sistema endocrino, que regula todas tus hormonas, se reequilibra. Los monjes del monte Athos en Grecia practican esicasía, el silencio sagrado. Se retiran a celdas diminutas durante semanas, sin hablar, sin leer, sin hacer nada más que respirar y repetir internamente, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. No es rezo mecánico, es ancla, es mantra. Es el único pensamiento que mantiene la mente quieta mientras el cuerpo se regenera. Y cuando salen de ese retiro, cuentan lo mismo que los yogis, los sufíes y los chamanes, que el silencio tiene voz, que el vacío está lleno, que en la quietud absoluta algo se mueve. Y ese algo es la inteligencia del cuerpo, hablando sin palabras. La medicina funcional lo confirma, que el doctor Walter Longo, de la Universidad del Sur de California, demostró que 5 días de ayuno mimético, una dieta muy baja en calorías que simula el ayuno, regenera el sistema inmune completo. Las células viejas mueren, las células madres se activan y el cuerpo produce un sistema inmune nuevo, más joven, más eficiente. No es magia, es biología activada por el silencio metabólico. Pero hay algo más profundo, algo que los sabios guardaron en el nivel más secreto de sus enseñanzas. El ayuno no solo limpia el cuerpo, limpia el campo energético. Los místicos sufíes decían que cada emoción densa, cada pensamiento negativo, cada interacción tóxica deja un residuo en el alma, y ese residuo se acumula como grasa emocional. Y el único modo de quemarlo es dejar de alimentarlo, dejar de agregarle más,
y permitir que el fuego interior lo consuma. Los chamanes del Amazonas llaman a esto la dieta, pero no es dieta de comida, es dieta de todo. Durante semanas, el aprendiz se retira a la selva, come solo arroz y plátano, no habla con nadie, no tiene contacto sexual, no escucha música, no ve a nadie. Y en ese vacío, las plantas maestras ayahuasca o tabaco comienzan a enseñarle, no con palabras, con visiones, con revelaciones que solo emergen cuando todo lo demás se ha callado. No necesitas ir al Amazonas, no necesitas plantas maestras, solo necesitas crear el vacío. Y el vacío se crea de dos formas, ayuno de alimento y ayuno de ruido. El ayuno de alimento puede ser tan simple como saltarte el desayuno, o practicar ayuno intermitente, comer solo en una ventana de 8 horas y ayunar 16. Esto activa autofagia leve pero constante. Le das a tu cuerpo tiempo de limpiar mientras duermes y al despertar. Y cuando finalmente comes, comes con conciencia, no por ansiedad, no por hábito, sino porque tu cuerpo realmente lo pide. Pero antes de hacer cualquier ayuno prolongado, consulta con un profesional de salud. No todos los cuerpos están listos. No todos los momentos son correctos. El ayuno es medicina, y como toda medicina requiere sabiduría. El ayuno de ruido es más accesible y más necesario. 1 hora al día sin pantallas, sin música, sin podcasts, sin noticias, sin redes sociales, sin palabras. Solo tú, sentado, respirando, escuchando el silencio. Y si no hay silencio externo, encuentra el silencio interno. Los monjes budistas Zen practican Zazen, meditación sentada. No visualizan nada, no repiten mantras, solo se sientan, erguidos, quietos, observando la respiración. Y cuando un pensamiento llega, no lo persiguen, no lo rechazan, solo lo observan pasar como una nube en el cielo de la mente. Y en esa observación algo cambia, porque te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, eres el espacio donde los pensamientos aparecen. Y ese espacio es silencio, y ese silencio es conciencia pura. Y cuando habitas ese silencio, tu cuerpo responde. El cortisol baja, la presión arterial se normaliza, la inflamación disminuye, y las células, esas pequeñas unidades de vida que te componen, comienzan a comunicarse con claridad otra vez. Porque cuando hay ruido constante, las células gritan para ser escuchadas. Pero cuando hay silencio, las células susurran. Y en ese susurro está todo lo que necesitas saber. ¿Qué comer? ¿Qué soltar? ¿Qué sanar? ¿Qué despertar? El cuarto ritual no es fácil, porque el mundo moderno te entrena para el ruido, para la distracción, para el consumo constante. Y detenerte, callarte, ayunar de todo, se siente como morir. Y en cierto modo lo es. Es morir al que siempre estuvo ocupado, al que siempre estuvo lleno, al que siempre estuvo buscando afuera lo que solo se encuentra adentro. Pero esa muerte es necesaria, porque solo en el silencio del yo viejo nace el yo verdadero. Los sabios no ayunaban para sufrir, ayunaban para renacer. Calla, vacíate y escucha lo que tu alma siempre quiso decirte. Capítulo 5. El sonido que cura. La voz del sabio no enseña, ordena la materia. Esta verdad fue grabada en las paredes del templo de Karnak, en Egipto. No era exageración poética, era física acústica observada durante milenios, porque los sacerdotes egipcios sabían lo que la ciencia moderna acaba de redescubrir, que el sonido no solo se escucha, se ve, se toca, se convierte en forma, y cuando ese sonido es el correcto, la materia obedece. Todas las tradiciones espirituales del mundo usaron el sonido como medicina, no como acompañamiento, como cirugía. Los monjes tibetanos entonaban mantras específicos para cada órgano del cuerpo. Los sufíes giraban mientras cantaban los 99 nombres de Dios, y esos nombres resonaban en sus centros energéticos hasta que el cuerpo entraba en éxtasis. Los chamanes andinos soplaban ícaros, canciones sagradas que, según decían, movían espíritus y sanaban huesos. Y los sacerdotes Vedas de India recitaban el Om, el sonido primordial del universo, el primer sonido que existió antes de que existiera la luz. ¿Superstición? La ciencia dice lo contrario. En 1780,
Un físico alemán llamado Ernst Chladni descubrió algo que cambió la historia de la acústica. Colocó arena sobre una placa de metal. Luego frotó un arco de violín sobre el borde de la placa. Y la arena comenzó a moverse. No al azar. Formó patrones geométricos perfectos. Círculos, estrellas, mandalas. Cada frecuencia de sonido creaba un patrón diferente. Y cuando cambiaba la frecuencia, el patrón se transformaba instantáneamente. Esto es cimática, el estudio de cómo el sonido crea forma. Y lo que Chladni descubrió es que el sonido no es invisible, es geometría viva. Es arquitectura invisible que organiza la materia. Y tu cuerpo es 70% agua. Así que cuando escuchas un sonido, cuando emites un sonido, cuando vibras con un sonido, tu agua interna se reorganiza. Tus células se reorganizan. Tu estructura misma se reorganiza. Los monjes tibetanos lo sabían. Por eso usaban cuencos tibetanos, hechos de 7 metales sagrados. Cada metal resonaba con un planeta, con un chakra, con un órgano. Y cuando golpeaban el cuenco cerca del cuerpo de alguien enfermo, la vibración penetraba profundo, no como sonido externo, como onda que atravesaba tejidos, huesos, fluidos, y esa onda reordenaba lo que estaba en caos. Estudios modernos de terapia de sonido confirman esto. Investigadores de la Universidad de California demostraron que ciertas frecuencias acústicas aceleran la reparación de tejidos, que el sonido aplicado correctamente estimula la regeneración celular más rápido que el silencio, porque el sonido es información, y las células responden a la información. Pero hay una frecuencia que los sabios consideraban la más sagrada de todas, 432 Hz. Los instrumentos antiguos, las flautas de hueso encontradas en templos egipcios, las liras griegas, las cítaras medievales, estaban todas afinadas a 432 Hz, no a 440, que es el estándar moderno, sino a 432. ¿Por qué? Porque 432 Hz está en armonía con la frecuencia de resonancia de la Tierra, con el latido del universo, con la proporción áurea, con la geometría sagrada que sostiene toda forma de vida. Y cuando escuchas música afinada a 432 Hz, algo en ti se calma, no porque sea más suave, porque es más verdadera, porque tu cuerpo reconoce esa frecuencia como el idioma nativo del cosmos. Los pitagóricos lo llamaban la música de las esferas. Creían que los planetas, al moverse, emitían sonidos, y que esos sonidos, aunque inaudibles para el oído humano, creaban una sinfonía cósmica. Y el ser humano, cuando estaba en armonía, resonaba con esa sinfonía, pero cuando estaba enfermo desentonaba. Y la tarea del sanador era reafinar al paciente con el tono correcto. No era metáfora, era diagnóstico acústico. Los sanadores Vedas de India lo practicaban con mantras. La palabra mantra viene del sánscrito, man, mente, citral, liberar. Un mantra no es un rezo, es una herramienta de vibración que libera la mente de sus patrones repetitivos. Cada mantra tiene una frecuencia específica, y esa frecuencia activa un vórtice energético en el cuerpo. El Om, por ejemplo, vibra a 136 Hz. Cuando lo entonas, esa vibración resuena en el tercer ojo, el centro de la intuición. Estudios de neuroimagen muestran que entonar Om activa el nervio vago, reduce la actividad de la amígdala, la región del miedo, y sincroniza ambos hemisferios cerebrales. No es placebo, es neurociencia acústica. Los sufíes lo sabían también. Usaban el dhikr, la repetición rítmica de los nombres de Dios, pero no los repetían mentalmente, los entonaban, los cantaban, los vibraban desde el pecho, y mientras lo hacían, giraban en círculos los famosos derviches danzantes. Y esa combinación de sonido, respiración y movimiento los llevaba a un estado llamado fana, la disolución del ego en lo divino. ¿Trance religioso? Desde la perspectiva científica, es sincronización de ondas cerebrales gamma. Las ondas gamma están asociadas con estados de conciencia expandida, compasión universal y percepción trascendente. Y el sonido repetitivo, rítmico, sostenido, es la puerta más directa a esas ondas. Los chamanes de todas las culturas lo usaron. Tambores, siempre tambores. Porque el tambor golpeado a 4 o 5 Hz, que es la frecuencia teta del cerebro, induce trance.
Y en ese trance el chamán no fantasea, entra en un estado donde la percepción se expande, donde las fronteras entre lo interno y lo externo se disuelven, y donde la sanación sucede a un nivel que la mente consciente no puede alcanzar. Estudios de antropología médica confirman que el sonido del tambor chamánico sincroniza las ondas cerebrales de todos los presentes, no solo del chamán, de todos. Es sanación colectiva a través de resonancia. Y hay algo más, algo que los sabios guardaron como el secreto más profundo. Tu voz es tu instrumento más poderoso, no la voz que usas para hablar, la voz que usas para entonar, para vibrar, para sanar. Los sacerdotes egipcios pasaban años aprendiendo a entonar vocales sagradas. La A vibraba en el abdomen, la E en el plexo solar, la I en el corazón, la O en la garganta, la U en el tercer ojo. Y cada vocal, sostenida correctamente, activaba y limpiaba ese centro energético. No necesitas ser sacerdote, solo necesitas tu voz. Siéntate en silencio, respira profundo y entona una vocal larga y sostenida. Comienza con la A. Siente cómo vibra en tu abdomen. Luego la E. Siente cómo sube al plexo solar. Continúa con la I en el corazón, la O en la garganta y la U en el centro de tu frente. Hazlo lentamente, hazlo con conciencia y sentirás cómo tu cuerpo responde. No es imaginación, es resonancia. Es tu cuerpo recordando su frecuencia original. Los monjes gregorianos lo sabían. Sus cantos, esos cantos que atraviesan siglos y todavía nos conmueven, estaban diseñados para resonar en la arquitectura de las catedrales, pero también en la arquitectura del cuerpo humano. Las bóvedas altas hacían eco, y ese eco amplificaba la vibración hasta que el cuerpo entero del monje y de todos los presentes vibraba al unísono. Era oración colectiva, pero también era medicina vibracional, y hay un fenómeno que la ciencia moderna apenas comienza a estudiar: el entrainment o arrastre. Cuando dos sistemas vibratorios están cerca, eventualmente se sincronizan. Si pones dos relojes de péndulo en la misma pared, al cabo de unas horas, los péndulos se mueven al mismo ritmo. No porque alguien los ajuste, porque la vibración de uno arrastra al otro. Y esto sucede con los seres humanos. Cuando cantas con otros, cuando entonas con otros, tus corazones comienzan a latir al mismo ritmo. Tus ondas cerebrales se sincronizan y se crea un campo de coherencia colectiva donde la sanación individual se amplifica. Por eso todas las culturas cantaban juntas, no solo en templos, en cosechas, en nacimientos, en muertes, porque sabían que el sonido compartido crea comunidad y la comunidad crea sanación. Los maoríes de Nueva Zelanda tienen el haka, ese canto danza guerrero que hoy el mundo conoce por el rugby. Pero originalmente no era para intimidar enemigos, era para sincronizar a la tribu, para que todos vibraran como uno, para que todos se movieran como uno, para que todos sanaran como uno. El quinto ritual es doble: escucha conscientemente y entona intencionalmente. Escucha música afinada a 432 Hz. Hay listas disponibles. Escúchala mientras trabajas, mientras descansas, mientras meditas. Y observa cómo tu estado interno cambia, cómo la ansiedad se calma, cómo la mente se aclara, cómo el cuerpo se relaja. Y cada día, al menos una vez, usa tu voz. Entona una vocal, canta un mantra, tararea una melodía. No importa si desafinas, importa que vibres. Porque cuando vibras conscientemente, tu cuerpo se afina. Tus células recuerdan su frecuencia. Y tu alma, esa frecuencia invisible que te sostiene, comienza a cantar otra vez. Los sabios no cantaban para entretener, cantaban para existir, porque sabían que todo es vibración, que todo es sonido, y que el universo no fue creado con un Big Bang. Fue cantado, fue entonado, fue vibrado a la existencia. Y tú al cantar no repites ese acto, lo continúas, vibra, y al vibrar ordena tu materia, tu mente, tu destino. Capítulo 6. La tierra viva, el cuerpo sana, cuando recuerda que pertenece al suelo. Esta verdad fue transmitida por los pueblos indígenas de todos los continentes durante decenas de miles de años, no como creencia, sino como experiencia directa.
porque ellos sabían lo que el mundo moderno olvidó, que el ser humano no está sobre la tierra, está hecho de ella. Y cuando se separa de ella, enferma. Pero cuando se reconecta, sana. Los nativos americanos caminaban descalzos, no por pobreza, sino por sabiduría. Decían que los zapatos bloqueaban la medicina de la Gran Madre, que cada paso descalzo era un intercambio. Tú le dabas tu peso, tu presencia, tu gratitud, y ella te devolvía fuerza, claridad, equilibrio. Los ancianos enseñaban que la tierra no es materia muerta, es un ser vivo. Y como todo ser vivo, tiene un pulso, un campo eléctrico, una inteligencia. Los aborígenes australianos lo llamaban songlines, las líneas de canto. Creían que la tierra cantaba, que cada montaña, cada río, cada desierto emitía una frecuencia y que caminar descalzo sobre esas líneas era sintonizarse con el canto de la creación. No era mito, era geografía sagrada, era física intuitiva, y la ciencia moderna acaba de confirmar lo que ellos siempre supieron. La Tierra tiene una carga eléctrica negativa. Tu cuerpo, especialmente cuando está inflamado, enfermo o estresado, acumula carga positiva. Son radicales libres, electrones inestables que dañan tus células. Y cuando caminas descalzo sobre tierra, pasto, arena o piedra, esos electrones negativos de la Tierra fluyen hacia tu cuerpo, neutralizan los radicales libres, reducen la inflamación, equilibran tu sistema nervioso. Esto se llama grounding o earthing, y no es teoría New Age, es biofísica medible. El Dr. James Oschman, experto en medicina energética, estudió el grounding durante décadas. Midió con termografía infrarroja cómo la inflamación en el cuerpo disminuye después de 30 minutos de contacto directo con la tierra. Midió cómo la viscosidad de la sangre mejora, reduciendo el riesgo de coágulos. Midió cómo los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se normalizan y descubrió algo asombroso. Cuando estás conectado a la tierra, tu cuerpo entra en sincronía con el campo electromagnético del planeta. Tu ritmo biológico se alinea con el ritmo de la tierra, y en esa alineación, el cuerpo sana más rápido. Duerme mejor. Piensa con más claridad. Los monjes Shaolin de China entrenaban descalzos, no solo por disciplina, porque sabían que la energía chi fluía desde la tierra hacia el cuerpo a través de un punto en la planta del pie llamado Yongquan, manantial burbujeante. Y ese punto, cuando estaba bloqueado por zapatos de goma y pisos de cemento, interrumpía el flujo de energía vital. Los yogis de India practicaban posturas específicas sobre tierra desnuda. Padmasana, la postura del loto, no era solo para meditar, era para enraizar, los pies tocando los muslos tocando la tierra. Un circuito cerrado donde la energía de la tierra subía por el cuerpo, circulaba y volvía a la tierra. Un ciclo completo, una respiración energética. Y no solo el contacto con los pies, también con las manos. Los sanadores de todas las culturas trabajaban con barro, con arcilla, con tierra húmeda. Los esenios tenían baños de barro donde sumergían a los enfermos, no para ensuciarlos, sino para limpiarlos, porque la arcilla, especialmente la arcilla verde y la bentonita, tiene carga eléctrica negativa, absorbe toxinas, absorbe metales pesados, absorbe radiación. La ciencia lo confirma. La arcilla bentonita se usa hoy en hospitales para tratar intoxicaciones, porque sus moléculas, cuando están húmedas, crean un campo magnético que atrae y atrapa sustancias tóxicas. Los antiguos no tenían microscopios, pero sabían que enterrar las manos en barro, caminar en lodo, cubrirse el cuerpo con arcilla, era medicina. Cleopatra se bañaba en barro del Mar Muerto, no por vanidad, por salud. Ese barro cargado de minerales y con propiedades electromagnéticas únicas rejuvenecía su piel, sí, pero también desintoxicaba su cuerpo a nivel celular. Y hay algo más profundo, algo que la ciencia está apenas comenzando a entender. La Tierra contiene bacterias, billones de bacterias, y tu cuerpo también. De hecho, tienes más células bacterianas que células humanas. Eres literalmente más bacteria que humano. Y esas bacterias, tu microbioma, controlan tu sistema inmune, tu estado de ánimo, tu digestión, incluso tu capacidad de pensar. Y aquí está el secreto. Tu microbioma no viene solo de lo que comes.
Viene de lo que tocas, de dónde caminas, de qué respiras. Los niños que crecen en granjas, en contacto constante con tierra, plantas y animales, tienen un sistema inmune más robusto que los niños urbanos. No porque sean más fuertes, porque su microbioma es más diverso, porque la tierra los inoculó con bacterias beneficiosas que entrenan al sistema inmune. Los científicos descubrieron una bacteria del suelo llamada Mycobacterium vaccae. Cuando los ratones son expuestos a ella, sus niveles de serotonina aumentan, se vuelven menos ansiosos, más resilientes al estrés. Es como un antidepresivo natural del suelo. Y los humanos tenemos la misma respuesta. Tocar la tierra no es sucio, es sanador. Los pueblos andinos tienen una ceremonia llamada despacho. Colocan ofrendas en la tierra, flores, granos, hojas de coca. Luego se arrodillan, tocan la tierra con la frente y respiran profundo. No es solo gratitud, es absorción. Están inhalando los compuestos volátiles del suelo. Están tocando con su piel la inteligencia de la Pachamama. Están recordando que son hijos de la tierra, no visitantes. Y cuando un niño andino se enferma, los abuelos lo llevan a la montaña. Lo acuestan directamente sobre la tierra, sin mantas, sin cobijas, solo la tierra desnuda bajo su espalda, y lo dejan dormir ahí toda la noche. Y al amanecer el niño despierta renovado, porque la tierra absorbió su enfermedad, absorbió su fiebre, absorbió su desequilibrio. ¿Placebo? Puede ser, pero también puede ser transferencia de electrones. Puede ser intercambio electromagnético. Puede ser que la Tierra, con su enorme masa y su campo magnético constante, actúe como un estabilizador biológico para cuerpos pequeños y desequilibrados. La ciencia no lo ha medido todo, pero los pueblos indígenas no esperaron a que la ciencia diera permiso. Ellos observaron, experimentaron y confirmaron durante milenios que la Tierra sana. Pero el sexto ritual no es solo tocar la tierra, es comer de la tierra. Los alimentos que crecen en tierra viva, tierra rica en minerales, tierra no envenenada por químicos, son más que nutrición, son información. Cada planta que crece absorbe minerales del suelo. Y cuando tú comes esa planta, no solo comes carbohidratos o proteínas, comes la inteligencia de la tierra condensada en forma comestible. Los Hunza, un pueblo del norte de Pakistán famoso por su longevidad extrema, viven en montañas donde el agua de deshielo trae minerales glaciares directamente a sus cultivos. Comen vegetales crudos, granos enteros y frutas cultivadas en esa tierra mineral. Y muchos de ellos viven más de 100 años, sin hospitales, sin medicinas modernas, solo con la medicina de la tierra. Pero en el mundo moderno, la tierra está muerta. Décadas de agricultura industrial, pesticidas, fertilizantes sintéticos han matado la vida del suelo. Y los alimentos que crecen en tierra muerta son alimentos vacíos. Tienen calorías, pero no tienen vitalidad. No tienen la información que tu cuerpo necesita. Por eso el sexto ritual incluye elegir conscientemente de dónde viene tu alimento. Buscar comida orgánica cuando sea posible. Cultivar tus propias plantas, aunque sea en una maceta. Porque cuando plantas una semilla, cuando tocas la tierra con tus manos, cuando riegas con intención, estás participando en el acto más sagrado, la creación de vida. Que hay algo mágico en cosechar tu propia comida, en arrancar una zanahoria de la tierra, en cortar una hoja de lechuga que tú mismo plantaste, porque ese alimento no solo tiene nutrientes, tiene tu energía, tiene tu intención, tiene la memoria de tus manos. Los esenios lo sabían. Cultivaban sus propios jardines y antes de comer, sostenían el alimento con ambas manos y daban gracias. No solo por tradición, porque sabían que la gratitud cambia la estructura molecular de lo que estás a punto de ingerir. La gratitud le dice a tu cuerpo, esto es medicina, esto es sagrado, asimílalo completamente. El sexto ritual es triple. Camina descalzo, toca la tierra, come de la tierra. Cada día, si es posible, quítate los zapatos. Camina sobre pasto, sobre arena, sobre tierra. Aunque sean solo 10 minutos. Siente la textura bajo tus pies, siente la temperatura. Siente cómo tu cuerpo se calma, cómo tu mente se aquieta, cómo algo en ti se reconecta. Toca la tierra con tus manos. Hunde tus dedos en el suelo. Juega con barro si puedes. Trabaja en un jardín. Planta algo. Riega algo. Y mientras lo haces, respira profundo.
y di internamente, soy tierra. Pertenezco a la tierra, y la tierra me sostiene. Y elige tu alimento con conciencia. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Creció en tierra viva? ¿Tiene la energía del sol, del agua pura, de la tierra sana? Y si la respuesta es no, busca otra opción. Porque tu cuerpo merece la medicina real, no la imitación. Los sabios de todas las culturas se inclinaban ante la tierra, no por sumisión, por reconocimiento, porque sabían que todo lo que eres vino de ella, y todo lo que serás volverá a ella. Y en el tiempo intermedio, entre nacer y morir, tu salud depende de cuán conectado estés con esa fuente. La tierra no es un recurso, es tu madre. Y como toda madre, cuando te alejas demasiado ella te llama, con enfermedad, con ansiedad, con vacío, no como castigo, como recordatorio. Vuelve a ella, camina descalzo, toca el suelo, come de su abundancia, y la tierra como toda madre te recibirá, te sanará, te recordará quién eres, hijo del polvo de estrellas, hecho de tierra y destinado a florecer. Capítulo 7. El amor divino. El amor no es emoción, es la frecuencia que mantiene unido al universo. Esta verdad fue enseñada por todos los místicos de la historia. Jesús de Nazaret dijo, Dios es amor. Buda enseñó meta, la compasión universal. Rumi escribió, el amor es el puente entre tú y todo. Y Teresa de Ávila declaró, donde hay amor, no hay esfuerzo. No eran poetas románticos, eran científicos del alma que descubrieron la fuerza más poderosa del universo. Y esa fuerza no está en el cielo, está en tu pecho. Todas las tradiciones espirituales del mundo señalaron al corazón como el centro del ser, no al cerebro, al corazón. Los egipcios creían que el corazón era la sede del alma. En el juicio de Osiris, no pesaban la mente del difunto, pesaban su corazón. Los chinos enseñaban que el Shen, el espíritu, residía en el corazón. Los sufíes dijeron que el corazón es el trono de Dios. Y los yogis identificaron el Anahata Chakra, el centro del corazón, como el punto donde lo humano se encuentra con lo divino. ¿Misticismo? La ciencia dice lo contrario. El corazón no es solo una bomba, es un cerebro. Tiene más de 40.000 neuronas, procesa información, toma decisiones y envía más señales al cerebro que las que recibe de él. El corazón manda, el cerebro obedece. Esto es neurocardiología y está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia humana. Pero hay algo más asombroso. El corazón genera un campo electromagnético, el más poderoso del cuerpo. Es 5.000 veces más fuerte que el campo del cerebro y se extiende entre 3 y 5 metros alrededor de ti. Puede ser medido con magnetómetros. No es metáfora, es física, y ese campo cambia según lo que sientes. Cuando sientes miedo, ira, frustración, el campo del corazón se vuelve caótico, irregular, incoherente. Pero cuando sientes amor, gratitud, compasión, el campo se vuelve ordenado, armónico, coherente. Y en ese estado de coherencia, todo tu cuerpo se sincroniza. El cerebro produce ondas alfa, el sistema nervioso se equilibra, el sistema inmune se fortalece, y tu campo electromagnético, esa esfera invisible de energía, se expande y afecta a quienes te rodean. El HeartMath Institute lo estudió durante décadas. Midieron que cuando dos personas están cerca y una entra en coherencia cardíaca, el corazón de la otra comienza a sincronizarse, sin tocarse, sin hablar, solo por proximidad, porque el amor no viaja por palabras, viaja por frecuencia. Los santos lo sabían. Teresa de Ávila entraba en éxtasis místico. Su corazón ardía tanto que los médicos que la examinaron después de su muerte encontraron su corazón físicamente marcado con una herida. Los estigmas del amor divino no eran simbólicos, eran biológicos, porque cuando el amor espiritual alcanza cierta intensidad, el cuerpo responde, se transforma. Se marca, Francisco de Asís abrazaba leprosos, lavaba sus heridas, los besaba y no se contagiaba, no porque fuera inmune, porque su campo cardíaco, extendido en compasión total, creaba una barrera protectora más fuerte que cualquier enfermedad. La ciencia moderna lo confirma. Estados elevados de compasión aumentan la inmunoglobulina A, el anticuerpo de primera línea del sistema inmune. Y Buda enseñó
Metta Bhavana, la meditación del amor bondadoso. No como ejercicio moral, como tecnología de transformación. Sentarse, respirar y enviar mentalmente frases de amor. Que yo sea feliz, que esté libre de sufrimiento, que encuentre paz, primero a ti mismo, luego a alguien que amas, luego a alguien neutral, luego a alguien difícil y finalmente a todos los seres. ¿Funciona? Los estudios de neurociencia lo confirman. Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte, demostró que 7 semanas de meditación de amor bondadoso aumentan las emociones positivas, mejoran las relaciones sociales, reducen síntomas de depresión y fortalecen el nervio vago, ese nervio maestro que regula la respuesta de calma del cuerpo. No es placebo, es reprogramación emocional a través de frecuencia cardíaca. Pero el amor no es solo sentirlo, es elegirlo. Y aquí está el secreto más profundo que los sabios guardaron. El amor no depende del otro, depende de ti. Jesús lo enseñó con claridad devastadora. Ama a tus enemigos, bendice a quienes te maldicen. No era moralina, era física cuántica, porque cuando amas a alguien que no te ama, cuando bendices a quien te daña, no estás siendo débil, estás rompiendo la cadena de reacción. Estás elevándote por encima de la frecuencia del conflicto, y al hacerlo te liberas. Los tibetanos tienen una práctica llamada Tonglen. Respiras el sufrimiento de otro. Lo visualizas como humo negro entrando a tu corazón, y exhalas luz, amor, sanación hacia esa persona. Parece peligroso, parece que te contaminarías, pero sucede lo contrario, porque cuando abres tu corazón voluntariamente al dolor ajeno, activas la compasión, y la compasión no se agota, se multiplica. Estudios del Instituto Max Planck demostraron que la compasión activa circuitos cerebrales diferentes al estrés empático. El estrés empático, sentir el dolor del otro sin poder hacer nada, agota, pero la compasión, el deseo activo de aliviar ese dolor, energiza, activa el sistema de recompensa del cerebro, produce dopamina, produce conexión. Por eso los que más dan son los más felices, no porque reciban algo a cambio, porque dar amor activa la misma área del cerebro que recibir placer. El amor no se gasta, se regenera, y hay algo que la ciencia apenas está comenzando a medir. El amor cambia tu ADN. Estudios de epigenética muestran que prácticas de compasión y gratitud activan genes relacionados con la longevidad y desactivan genes relacionados con la inflamación. No es metáfora. El amor está reescribiendo tu código genético en tiempo real. Los sabios cristianos lo llamaban teosis, la divinización del ser humano. Decían que el amor transforma al mortal en inmortal, que quien ama completamente trasciende la muerte, no como fantasía, como transmutación real, porque el amor no es un sentimiento pasajero, es la estructura misma de la realidad. Los físicos cuánticos lo descubrieron sin querer. Estudiaron el entrelazamiento cuántico. 2 partículas que han estado conectadas permanecen conectadas sin importar la distancia. Si afectas una, la otra responde instantáneamente. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia porque le incomodaba. Pero es real, es medible, y es exactamente lo que los místicos llamaron amor. 2 almas que se han encontrado quedan entrelazadas para siempre, no románticamente, cuánticamente. Por eso puedes pensar en alguien y esa persona te llama. Por eso sientes cuando un ser querido sufre, aunque esté al otro lado del mundo. No es coincidencia, es coherencia no local. Es amor operando a través de la física que aún no comprendemos completamente. Rumi lo dijo sin laboratorios. Los amantes no se encuentran finalmente en algún lugar, siempre han estado en el otro. Y el 7º ritual, el ritual supremo, es este: vivir desde el corazón, no desde el miedo, no desde el ego, no desde la mente que calcula y se protege, sino desde el corazón que sabe, que confía, que ama sin razón. Cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, lleva tu atención al corazón. Coloca tu mano sobre tu pecho, siente el latido y respira profundo, enviando tu respiración directamente al corazón. 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando. Y mientras respiras, recuerda algo o alguien que amas. Siente esa gratitud, siente esa calidez. Permítele expandirse. Hazlo durante 5 minutos, solo 5 minutos.
y observa cómo tu día cambia, porque has calibrado tu frecuencia desde el inicio. Le has dicho a tu cuerpo, a tu mente, a tu campo energético: hoy operamos desde el amor, hoy vibramos en coherencia. Y durante el día, cuando alguien te irrite, cuando algo te frustre, cuando el mundo te empuje, vuelve al corazón, respira y pregúntate: ¿cómo respondería el amor aquí? No el amor débil que se somete, el amor fuerte que se mantiene firme pero sin odio, el amor que establece límites pero sin resentimiento, el amor que dice no cuando es necesario, pero sin cerrar el corazón, porque cerrar el corazón es la única enfermedad real. Todo lo demás es síntoma. Los místicos sufíes lo practicaban con muraqaba, la observación del corazón. Se sentaban en silencio y visualizaban su corazón como un espejo. Y cada pensamiento, cada emoción, cada memoria que pasaba, la observaban reflejarse en ese espejo. Y limpiaban el espejo una y otra vez hasta que solo quedaba luz, hasta que el corazón reflejaba solo lo divino. No es trabajo de un día, es trabajo de una vida. Pero cada momento que pasas en tu corazón es un momento de sanación, porque el corazón no juzga, no compara, no se arrepiente. El corazón solo ama, y cuando vives desde ahí, todo lo demás se alinea. Teresa de Ávila lo describió en su libro Las Moradas. Dijo que el alma tiene 7 cámaras, y en la 7ª cámara, la más profunda, el alma se encuentra con Dios. Y ese encuentro no es conceptual, es experiencial. Es un amor tan vasto, tan completo, tan absoluto, que la persona deja de sentirse separada de todo, se convierte en todo. Y en ese estado el sufrimiento es imposible, porque el sufrimiento solo existe donde hay separación, y el amor disuelve la separación, no porque borre las fronteras, porque revela que nunca existieron. Los 7 rituales que has conocido, el aliento, el agua, la luz, el silencio, el sonido, la tierra, todos convergen aquí, en el amor. Porque todos eran preparación para esto. Todos eran llaves para abrir esta puerta. Todos eran caminos hacia este centro. El aliento te enseñó a estar presente. El agua te enseñó a purificarte. La luz te enseñó a brillar. El silencio te enseñó a escuchar. El sonido te enseñó a vibrar. La tierra te enseñó a enraizarte. Y ahora el amor te enseña la verdad final. Que todo eso eras tú. Que nunca estuviste roto. Que nunca estuviste perdido. Que solo habías olvidado, y recordar es el acto más sagrado, porque cuando recuerdas que eres amor, que estás hecho de amor, que tu única función es amar, entonces todo se vuelve simple, no fácil, simple, porque ya no tienes que proteger nada, ya no tienes que demostrar nada, ya no tienes que conquistar nada, solo tienes que amar, y al amar te completas. Los sabios de todas las tradiciones llegaron a la misma conclusión: el amor no es un mandamiento. Es tu naturaleza. No es algo que haces, es lo que eres. Y cuando vives desde ahí, el cuerpo sana, el alma despierta, y la vida se convierte en lo que siempre estuvo destinada a ser, una celebración continua de la unidad vestida de diversidad. Ama, sin razón, sin condiciones, sin esperar nada. Y al amar así, te convertirás en lo que los sabios llamaron iluminado, despierto, realizado, no porque hayas alcanzado algo, porque finalmente dejaste de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Capítulo 8. La mirada interior. El ojo que mira hacia afuera sueña, el ojo que mira hacia adentro despierta. Esta frase fue inscrita en los templos de Luxor, pero no en las paredes visibles, en las cámaras subterráneas, donde solo los sacerdotes iniciados podían entrar, porque el 8º ritual no era para las masas, era para quienes habían caminado el sendero completo y estaban listos para ver lo que se esconde detrás del velo de la realidad visible. Todas las civilizaciones antiguas hablaron del tercer ojo. Los egipcios lo representaron como el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, el ojo que fue arrancado en batalla y luego restaurado con poderes mágicos. Los hindúes lo llamaron Ajna Chakra, el centro de mando ubicado entre las cejas. Los budistas enseñaron que Buda abrió su tercer ojo bajo el árbol Bodhi y vio todas sus vidas pasadas en un instante. Y los taoístas lo nombraron el Palacio de Niwan, la morada del espíritu inmortal. ¿Metáfora? La ciencia dice que no. En el centro geométrico exacto de tu cerebro, escondida detrás de tus ojos físicos,
hay una glándula del tamaño de un grano de arroz. Se llama glándula pineal, y durante siglos, los anatomistas no entendieron para qué servía. La llamaron el tercer ojo vestigial, un órgano que los humanos habíamos dejado atrás en la evolución. Pero estaban equivocados. La glándula pineal es una de las estructuras más misteriosas del cuerpo humano. Produce melatonina, la hormona que regula tu sueño, pero también produce algo más, algo que la ciencia apenas comienza a estudiar con seriedad. DMT, dimetiltriptamina, la molécula del espíritu. El doctor Rick Strassman, psiquiatra de la Universidad de Nuevo México, dedicó décadas a estudiar el DMT. Descubrió que esta molécula está presente naturalmente en el cerebro humano y que se libera en dos momentos específicos, en el nacimiento y en la muerte, y posiblemente durante experiencias místicas profundas, sueños vívidos y estados meditativos avanzados. El DMT es la molécula más psicodélica conocida. En dosis externas, produce visiones de geometrías imposibles, encuentros con entidades y sensaciones de trascender el cuerpo. Pero lo que Strassman descubrió es que no necesitas consumirla. Tu cuerpo la produce, en la glándula pineal, y los sabios antiguos, sin laboratorios, descubrieron cómo activarla. Los yogis lo lograban con Trataka, la meditación de la mirada fija. Se sentaban frente a una vela encendida y miraban la llama sin parpadear durante minutos, hasta que los ojos lloraban. Luego cerraban los ojos y observaban la imagen residual de la llama moverse hacia el centro de la frente. Y en ese punto, algo se activaba, una presión suave, un calor, una luz interna que no venía de afuera. Los taoístas practicaban la órbita microcósmica. Visualizaban energía subiendo por la columna vertebral, pasando por la coronilla y bajando por el centro del rostro hasta detenerse en el entrecejo. Y cuando la energía se acumulaba ahí, decían, el tercer ojo comenzaba a abrirse, y con él, la capacidad de ver el chi, el aura, las corrientes invisibles de energía que sostienen la vida. Los sufíes lo alcanzaban con murakaba extendida, observación profunda del corazón que eventualmente se convertía en visión interior. Cerraban los ojos en meditación profunda y después de horas o días, comenzaban a ver luces, colores, geometrías sagradas, no con los ojos del cuerpo, sino con el ojo del alma. Y los chamanes de todas las culturas lo activaban con ayuno prolongado, privación sensorial y plantas maestras. Pero el objetivo no era alucinar, era ver la verdad detrás de las formas, ver las causas detrás de los efectos, ver el mundo invisible que sostiene al visible. La ciencia moderna confirma que la glándula pineal es fotosensible. Tiene células que responden a la luz, como los ojos, pero no recibe luz del exterior, recibe luz del interior. Es como si tu cerebro tuviera un ojo escondido que mira hacia adentro en lugar de hacia afuera, y cuando ese ojo se abre, la percepción cambia. Pero hay un problema que los sabios advirtieron y que la ciencia moderna está confirmando con preocupación. La glándula pineal se calcifica con la edad, con la exposición a ciertos químicos, especialmente fluoruro en el agua y pasta dental, con la falta de luz solar, con el exceso de luz artificial. La glándula pineal comienza a acumular depósitos de calcio. Se endurece, se cierra, y cuando eso sucede, la producción de melatonina disminuye. El sueño se vuelve irregular, los sueños se vuelven opacos, y la capacidad de percepción sutil se apaga. Los estudios de imagen cerebral muestran que personas mayores de 40 años tienen glándulas pineales significativamente calcificadas, y esa calcificación está asociada con trastornos del sueño, depresión y pérdida de la intuición, pero los sabios sabían cómo revertirlo. Y el octavo ritual es precisamente eso: descalcificar, activar y abrir el ojo interior. Primero, la descalcificación. Reduce o elimina el fluoruro. Usa pasta dental sin fluoruro. Filtra tu agua si es posible. Aumenta tu exposición a luz solar, especialmente en las mañanas, porque la luz natural regula la pineal. Consume alimentos ricos en yodo, como algas marinas, porque el yodo desplaza al fluoruro en el cuerpo. Y considera el ácido málico, presente en manzanas y vinagre de manzana.
que ayuda a disolver depósitos de calcio. Esto no es pseudociencia, es bioquímica preventiva. Segundo, la activación. Y aquí es donde los rituales antiguos se vuelven prácticos. La práctica más directa es la meditación del tercer ojo. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Lleva tu atención al punto entre tus cejas. No fuerces, no tenses. Solo observa ese punto con tu atención interna. Respira lenta y profundamente. Y cada vez que exhalas, visualiza que tu respiración fluye hacia ese punto, activándolo, limpiándolo, despertándolo. Hazlo durante 10 minutos al día. Y con el tiempo, semanas o meses, dependiendo de cada persona, comenzarás a sentir sensaciones. Una presión suave, un hormigueo, un calor, incluso una luz, como un pequeño punto brillante en la oscuridad de tus párpados cerrados. No lo fuerces, solo obsérvalo, porque forzar cierra, observar abre. Los tibetanos añadían un sonido, entonaban el mantra Om, mientras visualizaban ese sonido vibrando en el tercer ojo. Porque el sonido, como aprendiste en el quinto ritual, es geometría, y la frecuencia correcta puede activar estructuras dormidas. Pero hay algo más profundo, algo que los místicos de todas las tradiciones descubrieron. El tercer ojo no se abre con esfuerzo, se abre con rendición, se abre cuando dejas de buscar, cuando dejas de querer ver, cuando simplemente estás. Santa Teresa de Ávila lo describió en sus visiones. No veía con los ojos del cuerpo ni con los ojos del alma. Veía sin ver, y en ese ver sin ver todo era revelado. No era contradicción, era la paradoja del tercer ojo. Ves más cuando dejas de mirar. Sabes más cuando dejas de pensar. Percibes más cuando dejas de forzar la percepción. Los maestros Zen lo enseñan con el koan. Muéstrame tu rostro original, el que tenías antes de que nacieran tus padres. No es un acertijo intelectual. Es una invitación a ver más allá del tiempo, más allá de la forma, más allá de la identidad construida. Es una invitación a mirar con el ojo que siempre estuvo abierto, pero que olvidaste que tenías. Y cuando ese ojo se abre, aunque sea un poco, aunque sea por un instante, todo cambia. Comienzas a ver patrones donde antes veías caos. Comienzas a sentir conexiones donde antes sentías separación. Comienzas a saber cosas sin que nadie te las haya dicho. No como pensamiento, como certeza silenciosa. Los sabios lo llamaban intuición. Los científicos lo llaman procesamiento inconsciente. Pero es más que eso. Es acceso directo a información que no pasa por los sentidos físicos ni por el razonamiento lógico. Es ver con el alma. Y hay un tercer aspecto del octavo ritual: los sueños. La glándula pineal no solo produce melatonina para dormir, produce el estado de sueño mismo, y cuando está activa, los sueños se vuelven lúcidos, vívidos, significativos. Los antiguos egipcios practicaban la incubación de sueños, dormían en templos específicos después de rituales de purificación, y en esos sueños recibían visiones, curaciones y mensajes de los dioses. Los aborígenes australianos enseñan que el mundo de los sueños, el Chukurpa, no es menos real que el mundo despierto. Es otra dimensión de la realidad, y aprender a navegar conscientemente ese mundo es parte del entrenamiento espiritual. Los tibetanos desarrollaron el yoga de los sueños, una práctica donde entrenas tu mente para permanecer consciente mientras el cuerpo duerme. Y en ese estado puedes explorar, aprender, sanar y trascender las limitaciones del cuerpo físico. La ciencia moderna lo estudia como sueño lúcido. Estudios de neuroimagen muestran que durante sueños lúcidos, áreas del cerebro asociadas con la metacognición, la capacidad de observarte a ti mismo, permanecen activas. Estás dormido pero consciente, estás soñando pero despierto, y activar la glándula pineal facilita este estado. Porque cuando la pineal está sana, los ciclos de sueño son más profundos y el acceso a estados REM, donde ocurren los sueños más vívidos, es más constante. Antes de dormir, practica esto. Acuéstate, cierra los ojos y repite internamente: esta noche recordaré mis sueños. Esta noche permaneceré consciente mientras sueño. No como orden, como intención suave. Y mantén un diario junto a tu cama. Cada mañana, sin importar qué recuerdes,
Escribe aunque sea una palabra, una imagen, una sensación, porque los sueños son el lenguaje del tercer ojo. Y cuando aprendes a escucharlos, comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que tus ojos físicos no podían captar. El octavo ritual no es uno solo, es 3 en 1. Descalcificar la pineal, meditar en el tercer ojo y honrar los sueños. Y los 3 convergen en lo mismo: restaurar tu visión interior. La visión que ve más allá de las apariencias, la visión que percibe la verdad detrás del velo, la visión que los sabios llamaron iluminación, y que no es otra cosa que ver finalmente con claridad total. Los 7 rituales anteriores prepararon el templo. El octavo enciende la luz dentro de él, porque puedes respirar conscientemente, purificarte con agua, absorber la luz solar, habitar el silencio, vibrar con sonido, enraizarte en la tierra y vivir desde el amor. Pero si no ves, si no percibes, si no reconoces la dimensión invisible de todo esto, te quedas en la superficie. El tercer ojo es la profundidad. Es el ojo que ve que todo es uno, que todo está conectado, que no hay adentro ni afuera, que el universo no está ahí afuera, está aquí adentro. Y cuando lo ves, cuando realmente lo ves, no con creencias sino con visión directa, entonces la búsqueda termina, porque ya no buscas la verdad. ¿La ves? Ya no buscas a Dios, lo reconoces en todo. Ya no buscas sentido, lo percibes en cada respiración, en cada latido, en cada instante. Y ese es el regalo del octavo ritual. No es poder, no es conocimiento, es visión. Y con visión todo lo demás se vuelve obvio.